Muy buenos días. El día de hoy, el equipo 6, conformado por mi compañero Johan Batalla y yo, y mi, com- y mi compañera Mariana Mesta. vamos a hablar sobre los eufemismos en México. Pero para poder iniciar con nuestro tema, debemos primero definir qué es un eufemismo. Si queremos una definición acertada y formal, tenemos que, de acuerdo a la Real Academia Española, eufemismo es aquella manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión serían dura o malsonante. Pero en palabras un poco más sencillas, es que básicamente cuando decimos una palabra o una expresión, la sustituimos por otra que signifique prácticamente lo mismo o tenga el mismo contexto, solamente que sin ser ruda o sin ser grosera. Pero yéndonos ya un poco más atrás y analizando más el lenguaje, podemos hacernos la pregunta de el por qué el ser humano empezó a hablar o cómo el ser humano empezó a hablar. Cuando hablamos sobre este tema se nos viene en mente el término protolenguaje. Tal vez esto sea algo que hayamos escuchado alguna vez en alguna clase en la escuela o en alguna conversación con alguna maestra, pero es básicamente la reconstrucción de cómo muy probablemente el ser humano comenzó a hablar y todo lo que esto conlleva. Tenemos que tomar en cuenta que no se sabe con exactitud cómo comenzó todo, pues no hay un récord directo de cómo las cosas se fueron dando y cómo el lenguaje fue evolucionando. Pero obviamente al principio fue muy rudimentario. Probablemente nuestros antepasados se comunicaban en base a sonidos que imitaban de la naturaleza, de los animales o de situaciones que veían en su cotidianidad. Pero es así como nos podemos dar una idea o más o menos plantear que el lenguaje fue avanzando de poco en poco hasta llegar a lo que hoy en día tenemos, algo ya un poco más estructurado, que tiene reglas gramaticales y diferentes cosas, como lo son también las categorías gramaticales, tales como los verbos, los sustantivos, etcétera. Inclusive podemos decir que dichas categorías difieren dependiendo del idioma, porque a tal grado ha avanzado la lengua que incluso se ha dividido en diferentes idiomas dependiendo del lugar el lugar del mundo en el que nos ubiquemos. Ahora bien, si llegamos a hablar un poco más específico de los eufemismos, que es lo que hoy nos concierne, es lo que ya habíamos definido anteriormente como eh, palabras o frases que nos van a permitir decir algo que muchas veces puede ser grosero o rudo, dependiendo pues el contexto en el que estemos hablando. Pero nosotros al cambiar esta palabra por otra más elegante o un poco más correcta, podemos cambiar por completo la trayectoria de la conversación que estamos llevando. De igual forma, mi compañero Johan va a hacerles mención más sobre este tema en específico y nos va a dar algunos de estos ejemplos y demás puntos importantes. Buenos días, mi nombre es Luis Johan y como dijo mi compañera, el eufemismo es un tipo de expresión que es menos ofensiva o de mal gusto. Y algunos ejemplos son el dicemismo, que es un término opuesto al eufemismo. Es una expresión ofensiva con modo humorístico. Este otro ejemplo es el eufemismo en retórica. Se utiliza en la literatura como una figura retórica en sentido metafórico. Otro ejemplo es el eufemismo como herramienta de manipulación. Se utiliza más en la política y el periodismo como un medio de manipulación y se puede utilizar en campañas electorales. Ok. En la diversidad de las lenguas estamos conscientes que hay muchos idiomas que en su mayoría desconocemos. Y no hay respuesta exacta que nos diga cuántos idiomas hay. No toda variación lingüística obedece las cuestiones geográficas. En la zona donde creciste se puede oír sin problema la diferencia de la gente. Depende de dónde hayas nacido, se irá implementando un tipo de eufemismo. No quiere decir que estés meramente obligado, pero se irá relacionando y te irás familiarizando, como algún tipo de burla hacia algo y durante la vida irás escuchando algún tipo de estos. Y por la manera en que creciste,
Escuchando o este tipo de eufemismo, llegará un momento en el que se te haga algo normal. El prestigio lingüístico desde la sociología. Esta se ocupa de la necesidad de analizar y especular. ¿Qué quiere decir esto? Existe un sistema social donde se categoriza a un grupo de individuos y destaquen por encima de los demás. Tomando el ejemplo de los eufemismos, debemos saber que es un tipo de expresión burlista que denota mal gusto. Por eso mismo, si una persona que se le hace algún tipo de comentario en forma de burla y la persona no lo puede tomar de esa misma manera, aquí es donde entra el estatus que está relacionado con la obtención de respuesta. La persona puede suponer que por falta de educación se hace este tipo de comentario y se clasificará de acuerdo a algún tipo de estatus. Si en dado caso quieres que no suceda esto, tendrás que tener cuidado con lo que hablas y con lo que te expresas. Prestigio y educación. En la lengua está sometido a un proceso constante de valoración. Existe su uso para estigmatizar. En algunas instituciones se preocupan por imponer a sus alumnos de mayor prestigio y estigmatizar a otros. En la escuela se puede cometer actos de bullying y de burla. Va de la mano con el eufemismo en México. Al momento de tú hacer un comentario de burla, estás estigmatizando a una persona, ya sea el motivo cual sea ese comentario, la educación tiene mucho que ver en cómo este tipo de actos está mal y al respecto se hacen campañas para poder reducirlo. Como conclusión, los eufemismos están presentes a lo largo de nuestra vida. Estamos familiarizados desde pequeños en entender su manera en cómo quieren dar a entender las cosas, ya sea en su mayoría de mal gusto o en tono de burla. Puede llegar a incomodar a la otra persona. En algún punto llegará a estar mal el utilizar esta manera de expresarse porque puede avanzar a un problema más grande.